Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Lo que estáis escuchando lo hizo Alan Parsons, se llamó Tributo a Edgar Allan Poe, El Cuervo, en homenaje a uno de los poemas más sobrecogedores de la historia de la literatura, y en homenaje porque todos hemos tenido nuestro particular, digámoslo así, ¿no? Muestreo de cuestiones que nos han impresionado desde muy niños. Es curioso el estudio que hemos hecho, pero mucha gente en la preadolescencia casi se encontró con algunos relatos de Poe, y por fortuna o por desgracia la lectura casi febril de aquellas páginas pues modificaron su visión de la vida. Nevermore, nunca más, que decía ese cuervo terrible, negruzco, que se posaba delante de un escritor embebido en viejas lecturas de ciencias ya olvidadas. Así empezaba El Cuervo. Pero Edgar Allan Poe tuvo una vida terrible, también hay que decirlo, con luces y sombras, sobre todo sombras. Y hay una fecha fundamental este enero, y este año entero, pero este enero sobre todo, que ya termina. Se ha hablado de ese bicentenario de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, Keri, por eso vamos a hacer un repaso muy general a su vida para ver cómo ha sido de atormentado a lo largo de la historia. Edgar Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Cuando contaba con solo un año, su padre, David Poe, abandonó el hogar familiar y unos meses después, la muerte de su madre, que sufría tuberculosis, hizo que él y sus hermanos se quedaran completamente solos. Edgar fue acogido por una importante familia de comerciantes, los Allan, que le darían una buena educación en los colegios e internados más célebres del momento. En 1926 se trasladó a la Universidad de Virginia con la intención de estudiar lenguas, pero comenzarían los problemas con su padrastro a causa del dinero. Poe no hacía más que pedir y pedir dinero a su protector, pero no lo utilizaba en libros, sino en el juego y en la bebida. Antes de acabar los estudios universitarios y ya sin el apoyo de su familia de acogida, Poe se trasladó a Boston, donde trabajó como dependiente o haciendo pequeños trabajos en varios periódicos. Como esos trabajos no le reportaban el suficiente dinero para mantener los vicios que poco a poco iba adoptando, decidió alistarse en el ejército, pero nunca dejó su gran pasión desde niño, escribir. Publicó su primera obra de poemas, de la que tan solo se imprimieron 50 ejemplares. Sirvió durante 2 años en el ejército, pero al final, siendo ya sargento mayor de artillería, decidió que aquella vida no era para él y pidió ayuda a su padrastro. Este no le hizo caso y ni siquiera le avisó de que su madrastra estaba muy enferma. Poe nunca le perdonaría este hecho porque solo llegó al funeral y, debido al estado de shock en el que se encontraba, cayó desmayado sobre la tumba de la mujer que le había criado y a la que siempre quiso como una madre. Ya licenciado, se trasladó a Baltimore para visitar a la hermana de su madre biológica y a su familia, y en ese momento se quedó prendado de una niña, Virginia Eliza Clem, que era su prima carnal. En esa época publica su segundo libro, por el que recibe grandes halagos de parte del famoso crítico literario John Neal. Poco después viaja a Nueva York, donde ejerce como periodista en diversos periódicos, además de seguir publicando sus poemas y sobre todo cuentos, ya que era un género más vendible. La muerte vuelve a visitar de nuevo al atormentado escritor. Su hermano Henry, debido a la adicción alcohólica que sufre, muere siendo aún muy joven, y poco después lo hace su padrastro, el señor Allan, que no le deja ninguna herencia. De nuevo centra su vida y durante unos meses trabaja como redactor en el Southern Literary Messenger, pero le encuentran borracho en innumerables ocasiones y deciden despedirle. El 22 de septiembre de 1835 se casa en secreto con su prima Virginia, que tan solo tenía 13 años, aunque un año después volvería a repetirse el matrimonio delante de todos sus familiares y amigos. Pero la alegría no le duraría mucho tiempo. Las acusaciones de plagio, los continuos despidos, la ingesta de alcohol y otras sustancias, poco a poco hacían mella en su físico y sobre todo en su mente. Lo que acabó de llevarle a la locura fue la muerte de su joven esposa enferma de tuberculosis. Sus biógrafos recuerdan cómo fue la primera vez que comprendió que Virginia se enfrentaba a su peor sueño. Dicen: Poe y los suyos tomaban té en su casa, en compañía de algunos amigos. Virginia, que había aprendido a acompañarse con el arpa, cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a Eddie. Súbitamente su voz se cortó en una nota aguda, mientras la sangre emanaba de su boca.
Durante 5 largos años, Poe vio cómo su mujer se deshacía entre fuertes accesos de tos y hemorragias. Nunca se recuperó de la pérdida de Virginia, y aunque intentó mantener relaciones con otras mujeres, todas acabaron fracasando. Solamente un antiguo amor de juventud le devolvió un poco la ilusión e incluso fijar una fecha para el enlace, 17 de octubre de 1849. Pero esa fecha nunca se llevaría a cabo. Luego comentamos, Carmen, la otra historia de Poe, la segunda parte, su inmersión directa en las sombras y su muerte, que es uno de los grandes misterios. Santi, ¿tú leíste a Poe de muy jovencito o no? Sí, como casi todo el mundo, supongo. Sí, yo creo que sí. Y la verdad es que me quedaron pasajes absolutamente grabados a fuego. Yo creo que todos tenemos nuestro relato de Poe que nos marcó. ¿El tuyo? El mío posiblemente es El barril de amontillado. Un mundo que conocía bien Poe, por desgracia, que era el del vino. Y esos dos personajes, Fortunato y Montresor, que tenían una rivalidad como catadores absolutamente atroz. Tanto es que la envidia de Montresor hacia Fortunato le hace fraguar una venganza horrible como pocas, emparedarlo en vida. Y de todo ese relato, lo que más me impactó era el cinismo de Montresor, el odio inmenso que tenía, porque mientras Fortunato despierta, porque lo ha emborrachado para encadenarlo a la pared sobre la que va a poner los ladrillos para acallar sus gritos para siempre, va haciendo súplicas, va diciendo Montresor, por el amor de Dios, y él simplemente repetía burlonamente todas las súplicas, decía sí, por el amor de Dios. Lo que tendría Poe en la mente, ¿no? Para, en un tiempo tan lejano a nivel de la literatura comercial, vamos a llamarlo así, gente, bueno, él quiso vivir de la literatura. Hemos preguntado a un montón de amigos. Luego, Juanje, me cuentas tu relato, ¿vale? El que a ti te marcó, te impresionó. Yo creo que casi todo el mundillo del misterio, y seguro que el mundillo de los miles de amigos que están ahí, estoy seguro que ha sido también modificado o agregado con ese aderezo especial de las historias de Poe. Una parte de la generación española que descubrió a Poe lo hizo gracias a una serie de televisión. Yo hablaba de un mago, ¿no? Del terror, de la comunicación. Y sí os aseguro que, en fin, sabiendo un poquito lo que sabe este equipo, un poquito de comunicación, todavía los gigantes nos han hecho cosas tremendas. Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de Félix Rodríguez de la Fuente o de Fernando Jiménez del Oso. Lo que hicieron se agranda como gigantes en el tiempo, porque uno es consciente de la dificultad que entraña hacer lo que ellos hacían. Vamos a presentar a nuestro amigo con una sintonía, ¿os parece? Una sintonía que paralizaba España en 1966, cuando se emitía con el crujido de una puerta, el grito, los pasos. Una sintonía absolutamente histórica que significaba noche de terror, en familia seguramente, en aquella España que estaba en plena época del desarrollismo. Y a veces, él con unas introducciones realmente sorprendentes intentaba llevar relatos, por ejemplo el de Poe, y se convirtió en un fenómeno que hacía, no era el tiempo de internet, no había correos electrónicos, pero es que las cartas, a favor y en contra, inundaban Televisión Española, no dejaba indiferente a nadie, y lo comentaba en alguna introducción, en aquellos programas, concretamente esta en 1968. Para no dormir se discute mucho, ¿no? Que si tiene mucho terror, que si tiene poco terror, que si tiene regular terror. Pero la cosa es que el público sigue el programa y lo apoya con su aplauso y con una lluvia de cartas que día a día llueven a Televisión Española. Y en ocasiones este hombre, que ya imagino que no hace falta presentar, resulta que se ponía en un sillón de orejas, cogía unos cuantos papeles, miraba la cámara y recordaba terribles historias, muchas de ellas inspiradas en el maestro Edgar Allan Poe, y él siempre lo reconoció, y dio origen a que mucha gente que gustaba del terror lo expresase en televisión cuando nunca había habido un hueco. Tened en cuenta, amigos, que hacía apenas 10 años que la tele había nacido en España. Era la primera vez que el terror, el misterio, el suspense, historias que muchas veces
este hombre daba casi como cierta, se quedaba la sensación en el público de que podía ser así. Eso cambió un país, como otros grandes programas, cambió toda una generación que de inmediato fue a los libros de Edgar Allan Poe. Algunas veces las historias tenían protagonistas terribles, cambiaban los nombres, pero en el fondo el terror era siempre el mismo y sobrecoge escucharlo. Esta grabación tiene 40 años. Esta noche vamos a hablar con un gran maestro, con el gran maestro del terror y el suspense en la televisión española. Hacía mucho tiempo que no concedía entrevistas y a pesar de su delicado estado de salud, ha hecho un esfuerzo para estar con toda la familia de Milenio 3. Creador de las míticas historias para no dormir, cambió el concepto del miedo y la comunicación audiovisual, presentando al público un universo nuevo, un mundo que en ocasiones bebía de una inagotable fuente de inspiración. Edgar Allan Poe. Muchos amigos lo han adivinado, ¿verdad, Carmen? Mucha gente ha dicho el nombre de este gran maestro. 2:19, digo. Narciso Chicho Ibáñez Serrador. Buenas noches, ¿cómo va la vida, amigo? Pues bien, tranquila. Oye, a ver si un día te vienes al programa de tele, hombre, que me haría una ilusión tremenda entrevistarte y no sabes la gente joven que me pregunta por ti, pero cientos de personas, ¿eh? Ya. Hay mucha Pero yo que veo cuando puedo, no los he visto todos, pero veo tus programas, te felicito con todo corazón, porque están muy bien hechos y además yo puedo juzgar el trabajo que tienes detrás. Pues Chicho, no sabes cómo te lo agradezco porque, hombre, me emociona porque te considero un maestro y de lo poquísimo que sé de televisión uno se da cuenta ahora de lo que hiciste realmente y de cómo estabas adelantado a tu tiempo, y te lo digo sin ningún peloteo, tú lo sabes, y me gustaría contarte además que recientemente compré algunas historias para no dormir en DVD y era muy emocionante, Chicho, porque eran auténticas obras maestras y las introducciones que tú hacías a cada tema te puedo asegurar que yo haciéndolas muchísimo peor en el fondo es un homenaje a lo que tú haces. No, por Dios. Sabes que es verdad, Chicho, sabes que es verdad y te lo digo de corazón. Yo estoy a tu disposición para cuando tú quieras, en tu programa o donde sea. Qué bien, qué alegría nos das. Se celebra el aniversario de Edgar Allan Poe. Sí. Y caramba, Chicho, yo te lo digo, a mí me sobrecogió hace poco descubrir una de tus historias para no dormir dedicadas a Poe. Poe para ti fue alguien inspirador y muy importante, ¿no? Bueno, es que Poe fue el precursor, el fundador y muchas cosas que iniciaron esta clase de relatos. ¿Había tú de niño, Chicho, te encontraste con los relatos de Poe? Porque siempre suele haber en la niñez algún encuentro fortuito, ¿no? ¿Por qué te enamoras, entre comillas, de la forma de contar de Poe, como alguna vez has contado? Porque es el único autor que leyéndolo me dio, puedo decir, miedo. ¿Llegaste a sentir miedo con algún relato concreto, Chicho? Con el gato negro. ¿Por qué? Por la descripción del maullido que da el gato al final del cuento. ¿Y de alguna forma te inspiró Edgar Allan Poe, ya no solo en sus relatos y adaptaciones, que había una que era maravillosa, ¿no?, de la propia vida del autor, sino para esa cosa que tú hacías presentando, jugando a veces con el humor negro y con el terror, ¿no? ¿Te influyó también, pues no sé, en los decorados, en el atrezo, en cómo presentabas tú las historias, en la propia cabecera de Historias para no dormir, por ejemplo? ¿Te inspiró también esa línea de Edgar Allan Poe? Y que Poe ha sido referencia de cualquier cosa que tenga que ver con el terror o con la fantasía. Oye, Chicho, Poe además tuvo un condimento importante que fue una vida un poco atormentada. Se ha hablado tanto, me gustaría saber tu opinión. Mucha gente piensa que prácticamente era un alcohólico, un drogadicto, y que eso generaba su genio literario. Otros piensan que era un genio ante todo y que, bueno, el alcohol era solo una circunstancia. ¿Tú qué opinas? Pues que tienen razón los segundos. Es decir, este hombre sumió, ahogó
en alcohol todas las angustias que llevaba dentro. Primero por su vida particular, por el casamiento con una chica muy joven, y además de la envidia tremenda que despertó prácticamente en todos los escritores del 19. Su muerte también está envuelta de leyenda y de misterio. Parece una muerte digna de sus cuentos, ¿no, Chicho? Y su vida. Y su propia vida. Y su propia vida. Yo hice en televisión la vida de Poe. Maravillosa, que fue maravillosa, con unas intervenciones y unos artistas espectaculares, ¿no? Daba miedo, pero sobre todo daba tristeza, ¿no? También. Es que da mucha pena. Cuando al final de su vida, en los bares más siniestros, va mendigando una copa, y a cambio de la copa, que además creo que lo que bebían era absenta, él decía, una copa de absenta a cambio de un cuento de terror. Y contaba cuentos por las tabernas. Eso me parece una maravilla. Y tú lo recreabas en la televisión, y recuerdo también de esa adaptación maravillosa, Chicho, el momento en que él era un hombre orgulloso también, era un hombre que tenía el sueño de fundar una revista literaria. Hay una escena, creo que también interviene Emilio Gutiérrez Cava, ¿verdad?, donde hace de joven y le apunta, ¿no?, a cambio de unos peniques, no recuerdo bien la cantidad, a su anhelo de hacer una revista. Fue un hombre Sí. que sufrió mucho con el periodismo, que yo creo que no se le... ¿Por qué? ¿Por qué le pasaría esto? Vivió siempre en la pobreza, pues, siendo un genio, Chicho. Siempre no, hacia el final de su vida, porque era muy orgulloso, con toda razón, por otro lado, y eso lo fue sumiendo en una pobreza muy grande, eso más el ser alcohólico. Chicho, cuando tú emitiste aquellos programas en los que había tanto historias de Poe, digamos, filtradas, ¿no?, por tu visión, o incluso la propia adaptación de su vida, ¿cómo era el impacto en el público, en aquella España de final de los 60? Yo creo que sería una conmoción, porque aquí en este país yo creo que casi nadie sabía nada de Poe, o muy pocos, ¿no? Muy pocos. Y hay una cosa, Iker, que sí te quiero decir, que si tú coges los cuentos de Poe, son todos muy cortos. Entonces, para adaptarlos a la televisión, yo no los estiraba, sino que recreaba un precuento, para no fastidiar el cuento de Poe, que duraría como una tercera parte. Yo me inventaba las dos primeras partes, que desembocaban en el cuento de Poe, que yo respetaba todo lo posible. Oye, Chicho, yo me estoy acordando ahora, porque la he visto muchas veces. Tú tienes una escena de inicio en la morgue, Baltimore, llega el cuerpo de Poe, lo han identificado. Se habló mucho de que incluso Poe se basaba en su propio delirium tremens a veces para trasladar ese mundo de pesadilla a la literatura. ¿Leyenda o crees que es cierto? No lo sé, pero si es leyenda es una pena. Claro, sería mejor que fuera real. Oye, Chicho, ¿tú crees que hay posibilidad? Nosotros, en homenaje, en absoluto homenaje, y te aseguro que no llegando al tacón de lo que tú hiciste, hemos recreado a veces algunas historias, hemos intentado, pues bueno, hacer unas pequeñísimas, ¿no? Siempre digo como referencia, ¿no? Y la sensación del público es que sigue demandando, ¿no?, esa historia que le sorprenda. ¿Crees que todavía hay hueco para ese terror que bebe también en parte de la forma de contar de Poe en la televisión de hoy en día? Por supuesto, es un género que no puede desaparecer. Y cada vez que se le ha hecho, se ha incorporado a una programación y se ha hecho más o menos bien, funciona. ¿Qué opinas hoy de que en Internet la gente más joven considere piezas auténticamente, de verdad, de museo auténtico, y que se descargan muchas y las ven, las historias para no dormir? Algo que lleva igual hecho hace más de 30 años, casi 40 años, ¿no? Qué curioso que impacten en esta era de lo digital, ¿no? Igualmente. Bueno, porque lo más importante
la semilla es Poe, no es una adaptación hecha por mí ni por nadie. Y eso llega y llegará siempre. ¿Cómo se te ocurrían? Yo sé que es una pregunta, imagino que igual de perogrullo, ¿no? Pero a mí me parecía absolutamente genial y ahora lo veo con otra dimensión, incluso las presentaciones que hacías. Igual a mucha gente no le gustaba que jugaras incluso con el humor, ¿no? En un espacio que estaba destinado también a veces al terror. ¿Cómo se te ocurrió esa forma de presentar las historias tan vanguardista, ¿no? Pues mira, como es bueno que se hable con toda sinceridad, y sobre todo entre tú y yo, que somos dos profesionales. Eso es lo que hacía Hitchcock. Mezclar el humor con el suspense. El primero que yo recuerde que lo hizo fue Hitchcock. Pero tú tenías, aparte en esas presentaciones, absolutamente, a veces parecían surrealistas y eran increíbles. Me estoy acordando de la alarma cuando le pegas el ladrillazo al escaparate, una que sales cocinando o preparando una comida para productores de televisión, preparando unas setitas envenenadas, en fin, 1000 historias que me parecen increíbles y que yo no sé la gente cómo las aceptaba en aquel momento. Recibirías también tus críticas, imagino, ¿no? Pocas. La gente le encantaba, ¿no? Le gustaba. A la gente le encantaba. Y lógicamente, si yo tomé algo del señor Hitchcock, fue la fórmula, no el qué. O sea, don Alfredo nunca preparó setitas. Lo que hacía era, bueno, lo que todos sabemos. Te aseguro que mucha gente, a través de eso tan mágico también, que es el DVD, ha recuperado, ¿no? Y ha podido ver, ha sido mi caso, ¿no? Porque yo era muy pequeñito, no había nacido cuando las primeras historias para no dormir. Y me gusta mucho que esta noche te oiga la gente con tanta fuerza y que sepan que ha sido el gran inspirador de toda una generación, ¿no? De toda una generación de personas que amamos la comunicación y que te mereces pues todo lo mejor. Muchas gracias, Iker. Pero como nos utiliza el plural, nos están oyendo, yo quiero decir que alguien que pueda juzgar tu obra como yo, poca gente hay. Y pocos pueden calibrar la cantidad de trabajo que lleva detrás cada uno de tus programas, y además muy bien hechos. Chicho, pues no sabes cómo te lo agradezco y cómo valoro y cómo me emociona que estés una vez más en las ondas de la cadena SER. No sabes cuánta gente joven te admira, no sabes cuánta gente joven ha descubierto toda tu obra después de mucho tiempo, y eso es estar más vivo que nunca. Chicho, un abrazo grandísimo, maestro. Un gran abrazo y mi enhorabuena otra vez. Espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo muy grande, amigo. Hasta siempre. Pierre Moriat era un astuto tipejo que ejercía clandestinamente de abogado en el barrio de Charenton-le-Pont del Boulevard Saint-Maurice de París. Aunque ustedes no lo crean, hablaba siempre con su mano derecha y también se dejaba aconsejar por ella. La mano izquierda es del corazón y a mí no me sirven los sentimentalismos. Mi mejor amigo es mi diestra. Y es por eso que el pobre Pierre no me dejaba tranquila, consultándome a todas horas cualquier cosa insignificante. Nuestro homenaje, nuestro respeto a Narciso Ibáñez Serrador, miembro de una dinastía gloriosa de escritores, actores. ¿Quién puede olvidar a su padre, Narciso Ibáñez Menta? Nos trajeron el concepto a este país del Uruguay lejano, nos trajeron el suspense, la intriga, los grandes maestros del misterio. Ahí le escuchábamos, en esta misma cadena, Historias de Medianoche, hace más de 30 años. Y le hemos tenido después de mucho tiempo y sinceramente nos ha emocionado. En el homenaje a Poe tenía que estar el hombre que nos lo hizo conocer, que hizo soñar con él o tener pesadillas con él a millones de personas. Chicos, emocionante escuchar, ¿no?, al maestro Narciso, ¿no? Hombre, desde luego, ver que nuestro trabajo es avalado por un maestro indiscutible, pues emociona y la verdad es que solo cabe decirle gracias. Gracias por lo que ha dicho de nuestro programa, gracias por los buenos ratos y sobre todo muchas gracias por los malos. Juanje, qué impresión, ¿verdad? Porque cuando a veces, y es normal, tu programa ni tiene que gustar a nadie, o a todo el mundo, y
y recibimos todo tipo, imagino que de críticas y de parabienes, es normal. La gente siempre es muy afectuosa, pero cuando después de 3 o 4 años vuelves a conectar con Chicho, que peleando, ¿no? Hace mucho que no hablaba, y dice esa frase que nos ha dejado a todos, ¿no? De poca gente como él puede juzgar, ¿no? Y es la pura verdad. Esto es lo que te hace fuerza, ¿no? Y seguir en la senda, porque perfectamente podría decir, no llegáis ni al tacón de lo que yo hacía, que es la pura verdad, pero que diga lo que ha dicho nos emociona profundamente, y creo que la gente, tanta gente que la admira, que era gente que está ahí, que nos va a leer Carmen, seguro que también lo ha notado, ¿no? Esta emoción es lógica, ¿no? Es uno de nuestros maestros. Hombre, yo pienso que sí, es una cosa que lo que hace es darnos fuerzas, pues, para seguir viniendo a la radio, para seguir haciendo reportajes en la tele, para dormir en sitios donde la gente no duerme, como ha hecho Luis, para hacer que, bueno, que muchas veces nuestros miedos se puedan contagiar en forma de sueño a la gente que ve el programa, que disfrute con misterios, curiosidades y con tantas cosas. Pero de todas formas, como decía Santi, como decías tú, o sea, simplemente el maestro de la televisión en este país que nos haya hecho, pues bueno, pues simplemente esa crítica tan sumamente positiva, pues hace que yo mañana por la mañana me levante un poquito más ancho de lo que soy hoy. ¿Qué te ha parecido? Emocionante, ¿no? Que salgan esas palabras de un maestro como ha sido y es Chicho Ibáñez Serrador, un maestro además del misterio, que es el que mejor puede juzgar lo que hoy en día se hace en este país a nivel de lo que él ha hecho gran parte de su vida, ¿no? Que ha sido contar ese misterio desde su forma tan particular de verlo. Tan particular, ¿eh? Era gran amigo, era un auténtico tándem con otro gran maestro para todos nosotros, y del que aprendimos mucho, Fernando Jiménez del Oso. Era un tándem fundamental. Durante un tiempo incluso guionizó uno de los más célebres relatos de Chicho. Ahora me gustaría lanzar la pregunta, Carmen, vamos a escuchar a algunos amigos que opinan de Poe. Nos queda pendiente Juanje y Carmen, pero vamos a escuchar a algunos amigos importantes, y me gustaría, yo sé que para mucha gente, como cuando hablamos de Félix o de tantos otros, escuchar, porque se ha hablado mucho de que Chicho estaba muy mal, de que si homenajes, bueno, ahí estaba Chicho peleando con fuerza, ha hecho un esfuerzo que no os podéis imaginar, y nos enorgullece, porque os ha hablado a vosotros, no a nosotros, ha hablado con nosotros, pero para contaros cosas a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Qué significó para vosotros, jóvenes y no tan jóvenes, las historias de Chicho Ibáñez Serrador? Sería interesante saberlo. Y que yo solo quería decir que se nota cuando una persona es grande, ¿no? Y es cuando le oyes hablar en esa humildad que ha tenido durante toda su vida. Ahí se reconoce a los grandes y no a los que se vanaglorian de yo fui, yo he sido, yo he tenido. Qué contraste de personajes, ¿no? Unos diciendo toda su vida y elogiándose a ellos mismos, y otros quitándose de encima de esos elogios. Es tremendo, lo de Chicho es tremendo, un tipo muy grande, y ojalá lo veamos pronto en Cuarto Milenio contándonos pues cómo hacía sus cosas en la tele, cómo, es que no os imagináis, es como lo que pasaba con Félix, o yo creo que a otro nivel, porque era más tardío, lo que pasaba con Fernando, o cuidado, con Hermida, o cuidado, con Sánchez Ocaña, o cuidado, con tantos y tantos maestros de otra tele, pero que eran comunicadores absolutamente irrepetibles. Hemos preguntado a amigos nuestros qué opinan, pero también hemos querido sentir un poco, oye, mucha gente muy joven, bueno, ¿cómo empezaba pues sus relatos? Bueno, Chicho guardaba su última baza, porque hablando con nosotros se oía un gato por ahí maullando, yo creo, y él hablaba de un gato negro. Bueno, pues el gato negro empezaba así, exactamente así escribía ese hombre que inspiró a Chicho y nos ha inspirado a nosotros, en una larga cadena de misterio. El gato negro, voz Primitivo Rojas. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que baroques. Más adelante tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas,
y efectos naturales. Poe siempre se ponía en el lugar de la persona que no sabía lo que estaba viendo. Si lo que había vivido era una alucinación, él las conocía bien, o era una realidad, y dejaba con esa incógnita a su público. Hemos preguntado a algunos amigos, por ejemplo a nuestro compañero querido Javier Sierra, o a Teo Rodríguez, al que llamamos muchas veces de forma amigable Teo Poe, porque él de alguna forma escribía relatos de terror, o escribe relatos de terror, y claro que para él son historias importantísimas. ¿Cómo les ha influido a ellos? Escuchamos a Javier y a Teo, y después sabemos un poco más, quizá del último gran relato de terror de Poe, su propia muerte. Bueno, Edgar Allan Poe es probablemente la persona, el escritor que inventó los géneros literarios que a mí me gustan, especialmente los géneros que mezclan historia con intriga, con suspense. Él es el predecesor y el inspirador de autores como Arthur Conan Doyle y sus aventuras de Sherlock Holmes, como Stevenson y su Isla del Tesoro, y como muchos otros narradores que hoy están, digamos, en la base clásica de las novelas de intriga histórica, que son las que a mí particularmente me fascinan. A mí particularmente me hechizó siempre la única novela que él escribió, novela larga, relato largo, que fue la narración de Arthur Gordon Pym, y me fascinó no tanto por la historia que cuenta, que es la historia de un náufrago o de un grupo de personas cuya embarcación naufraga, y deciden escoger a uno de ellos para matarlo y comérselo. No me fascina tanto esa historia como una coincidencia impresionante que se produjo en 1973, muchos años después, un siglo casi, después de la publicación de la novela, cuando el Sunday Times de Londres, pidiendo que sus lectores contaran alguna coincidencia espectacular que hubieran tenido en su vida, uno de esos lectores, de las 2000 respuestas que recibieron, contaba cómo un antepasado suyo, un tatarabuelo, llamado Richard Parker, naufragó junto con unos compañeros que lo asesinaron y se lo comieron. Lo curioso es que el tatarabuelo del lector del Sunday Times se llamaba Richard Parker, como Richard Parker era el nombre que había escrito Edgar Allan Poe en su relato. Bueno, yo creo que con Edgar Allan Poe nace el miedo, ¿no? El terror moderno, lo que conocemos hoy como terror. Basta con leer cualquier relato suyo y perfectamente lo podemos adaptar a nuestros días, y eso es gracias a que Poe llega a lo más profundo de nosotros, a nuestro subconsciente, y es capaz de llegar a nuestros miedos. El terror puro, que parece increíble que en su época alguien pudiera hacerlo, por eso creo que fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Pues basta con leer, por ejemplo, El Cuervo para comprobarlo. Un poema que nada más y nada menos pues era el presagio de la muerte de su mujer. Algo, no hay nada más, pocas cosas más terribles que esas. Y el cuervo es pues el emisario de ese presagio, y no solo anuncia la muerte de Leonora, ¿no? También es la muerte del propio Poe. Pues eso es un sentimiento de miedo que no procede del corazón, lo hace del alma, pues del alma de un genio, ¿no? Voy a hacer referencia a unas pocas líneas de su poema Solo, que dice así: desde niño no he sido como otros eran, no he visto como otros veían. No fui capaz de sacar mis pasiones de una común primavera. De la misma fuente no he bebido mi pena. Tremendo, Teo Rodríguez leyendo ese poema Solo, la infancia de Edgar Allan Poe. ¿Y cómo fue la muerte, Carmen? Pues fíjate que el 3 de octubre de 1849 Poe fue hallado tirado en las calles de Baltimore. Deliraba, emitía frases sin sentido, parecía que algunos de sus cuentos más oscuros se hacían realidad en su mente, y que la bebida le llevaba a padecer estados de consciencia, de inconsciencia, de realidad e irrealidad, además de continuos delirios tremens. Fue trasladado al Washington College Hospital, donde fue instalado en el área de alcohólicos. Allí murió el 7 de octubre de 1849. Nunca se sabrá cuáles fueron las causas reales, porque el certificado de función se perdió. Los periódicos de la época aseguraron que había sufrido una inflamación cerebral. Desde entonces se han apuntado todo tipo de hipótesis, desde que agentes electorales le emborracharon para hacerle votar más de una vez al mismo candidato, pasando por un ataque de epilepsia, meningitis, cólera o incluso sífilis. Al parecer, hacía unos años, también había sido diagnosticado por el médico neoyorquino Valentin Mott de una lesión cerebral propiciada por la ingesta de alcohol
y de opio. Se sabe que en días anteriores había estado recaudando dinero para fundar su propia revista y que antes de que se le encontrara tirado en la calle llevaba encima $1.500, que cuando fue trasladado al hospital iba vestido con ropas que no eran las suyas. Eran prendas oscuras que le venían grandes, llevaba un sombrero de paja y unos zapatos viejos y muy sucios. Le atendió el doctor John Moran y le diagnosticó que no estaba borracho. Decía que no había ingerido alcohol alguno, que por lo menos no se le encontraba en la sangre, pero no sabía tampoco qué le ocurría. Ese mismo médico reveló que repetía continuamente: Dios se apiade de mi alma. Famosa frase de Poe antes de morir: Dios se apiade de mi pobre alma. Un año antes de su muerte, según narraba en una carta a Annie Richmond, había intentado suicidarse con láudano. En el New York Tribune apareció una esquela que decía: Edgar Allan Poe ha muerto. Murió anteayer en Baltimore. Esta noticia sorprenderá a muchos y algunos se apenarán. Por las tabernas, cuando había sido un genio del periodismo, iba cantando, como decía Narciso Ibáñez Serrador hace unos minutos: por una copa de absenta, un cuento de terror. ¿Tu relato, Juan Ángel, que te marcó? Madre mía, yo hace tantísimo tiempo que leía Poe que prácticamente no recuerdo alguno. Sí es cierto que hace unos años leí el poema que comentaba Teo, y me parece increíble cómo se puede hacer de la predicción de la muerte una poesía. Eso sí que me parece increíble. De todas formas, sí me gustaría comentar de Poe que esa mezcla de alma atormentada que tiene mucho genio. Pienso que no por la ingesta de alcohol o si tomaba opio, si realmente tomó o hachís, que también se dice que fumaba hachís. Yo no creo que el alcohol o las drogas provocasen su creatividad ni la aumentaran en absoluto. Simplemente un reflejo de su alma. Igual que un reflejo de su alma eran también esos relatos que hacían que uno se aterrase, porque su alma realmente estaba llena de sombras. Vamos a ver qué dice el público. 7640, Carmen. ¿A ti te impresiona alguna historia de Poe? ¿Tú leíste El Cuervo. El Cuervo. No, nunca el más, Cuervo, ¿no? Vamos, nunca más. Te quería comentar, Iker, Cierta antes noche embebido de acabar con Poe, que ahora con la conmemoración de su 200 cumpleaños han surgido nuevos temas y nuevos datos. Se ha publicado un libro titulado The Poe Shadow, La sombra de Poe, escrito por Matthew Pearl, en el que se asegura que el escritor murió a causa de un tumor cerebral, que eso explicaría sus cambios de humor, sus alucinaciones y sus accesos de ira. Pearl además se apoya en lo que vieron las personas que 26 años después de la muerte de Poe exhumaron el cadáver del escritor para reducir los restos, y aseguran que el cerebro del poeta era aún visible, que estaba más pequeño de lo normal, que estaba aún duro y que no tenía ningún signo de descomposición. Bueno, Pearl ha entrevistado a varios especialistas, ha consultado con ellos y le han dicho que esto es imposible porque el cerebro es lo primero en descomponerse, pero que un tumor sí que puede preservarse, en un estado como el que descubrieron los testigos, y todo es debido a un proceso de calcificación, que sí que pudieron ver lo que ellos creyeron que era un cerebro, que en realidad era un tumor que se había calcificado. Entonces, por eso apoya esta hipótesis de la muerte por tumor cerebral en el caso de Poe. Bueno, y sobre todo que Poe en esas horas finales está hablando con figuras y se le acusó de estar entablando un diálogo con su propio delirium tremens. Más amigos, ahora escuchamos vuestros mensajes sobre Chicho, sobre Poe. Sebastián Vázquez, que editó de forma importante todos los relatos de Poe, la editorial Edad en su época. Juan Eslava Galán, no necesita presentación ninguna, Premio Planeta y seguidor, ahora lo vamos a ver. Otro de los que se hizo escritor, nos lo va a confesar, por Edgar Allan Poe. Y Fran Rubio, que compiló muchos trabajos de Poe para la mítica editorial Valdemar, que trajo también esta literatura gótica. Nos hablan de esta sombra de Poe, como decía Carmen, que 200 años después, de alguna forma, la notamos muy presente. Pues para mí Poe tiene una importancia enorme. Por un lado porque es uno de los primeros autores que leí, y luego porque efectivamente literariamente tiene un valor enorme. Es, digamos, uno de los precursores del relato de terror, precursor también en esta línea romántica de transformación, de novela gótica, uno de los primeros que intentó vivir con poco éxito de la literatura. Aparte, bueno, toda su vida dolorosa, sumergida en alcohol, pero con un escritor enorme, descomunal, gigantesco. Y en cuanto a los relatos, el relato que a mí más me
me impactó y casi seguro, porque fui el primero que leí y me parece un prodigio de relato corto, es el del Gato Negro. Yo descubrí a Edgar Allan Poe precisamente a través de un pequeño librito que leí, pues tendría yo 10 años. La máscara de la muerte roja y el barril del amontillado eran dos de sus historias. El que realmente me descubrió la literatura como una posible actividad mía, activa, no pasiva, fue Allan Poe, cuando primero leí ese librito que casualmente llegó a mis manos, alguien lo había perdido en el campo, y a través de eso pues leí, claro, el resto de la obra de Poe. Después yo hice filología inglesa, me interesé también incluso por su poesía que ha tenido tanta influencia en la poesía moderna, ¿no? El Cuervo, etcétera. Y francamente me parece una figura, aunque sea un tópico adelantado para su tiempo, que abre nuevos caminos en la literatura, ¿no? Como por ejemplo la literatura policial, la literatura del misterio. Para mí Edgar Allan Poe es obviamente uno de los más grandes escritores, no solamente de género fantástico, sino de literatura de todos los tiempos. Curiosamente es el primer escritor norteamericano que trató de vivir de sus ganancias como escritor, lo cual le ocasionó obviamente una muerte pronta y difícil. Y creo que que después de él casi todo lo que se ha escrito en el género fantástico, sobre todo en su versión terrorífica, pues en realidad son en cierta manera comentarios a los temas que ya trató él magistralmente en su obra. A mí en concreto me parece un año muy importante en su vida, el año 1838, que publicó uno de los relatos que me parece más interesante, que es Ligeia, y la narración de Arthur Gordon Pym, que es su única novela. Ligeia es un relato que trata sobre un amor más allá de la muerte y sobre, digamos, la necromancia, cómo realmente los muertos pueden volver y pueden encarnar en otro cuerpo para volver a seguir con sus pasiones y sus amores y su sexualidad. Vamos con los mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros comentarios, o milenio3 con número @cadenaser.com. Qué ilusión le ha hecho a los oyentes el escuchar la voz de Chicho. Nos dicen: hola amigos, muchas gracias por rescatar a Chicho, estoy emocionada. Gracias, un abrazo para todos. Amparo desde Plasencia. Estoy con mi pequeño de 4 meses que está malito aquí junto a su cuna. Me ha gustado oír a Chicho. ¡Qué recuerdos! También con el 1, 2, 3. Un abrazo, nos dice Beatriz. Claro, otro programa que marcó la historia de la tele. Y nada, que se recupere ese niño, de inmediato. Enhorabuena por la entrevista al gran Chicho y por vuestro programa. Por cierto, ¿hizo también mis terrores favoritos? Sí. Nos preguntaba Miguel desde Granada. Una especie de segunda versión, ¿verdad? Ya en principios de los 80. Ibáñez Serrador y José Luis Vázquez, La Cabina, genial, terrorífico. Saludos de Marino y gracias por estar ahí. Bueno, hay un pequeño error porque La Cabina no es de Chicho Ibáñez Serrador, es de Mercero, pero con un José Luis Vázquez impresionante. Yo no he tenido López el placer Vázquez. de ver nunca Historias para no dormir, y como referente del terror actual os tengo a vosotros. ¿Dónde podría conseguir esos DVDs? Bueno, pues hay una colección que de verdad merece muchísimo la pena, porque si uno bucea por internet va a encontrarse fragmentos y es una pena, de verdad. Bueno, como comprenderéis, a mí nadie me paga nada por esto, pero si encontráis que están editadas en DVD los packs que hicieron de Historias para no dormir, no os lo perdáis. Mira, por ejemplo, yo estaba recordando ahora con Santi, aquí, mientras escuchábamos a Fran Rubio, Juan Eslava Galán y a Sebastián Vázquez, estábamos recordando entre los dos la historia de la máscara de la muerte roja, ¿no? Una fiesta de un rey, fiesta de disfraces. Imaginaos simplemente lo que tenía este hombre en la cabeza. Todos son muy felices, pero hay un disfraz que da miedo. Hay cientos de personas en la fiesta, pero uno da miedo. Y no es muy distinto, es una máscara roja. Hay trajes mucho más raros. Ese hombre de la máscara roja y capa que llega hasta el suelo empieza a avanzar por diferentes habitaciones. La gente le coge miedo, pero va detrás de él. Tienen ira, porque se comporta de forma diferente a los demás. No baila, no sonríe. ¿Quién es ese individuo? Lo persiguen con garrotas, con palos, y cuando llegan le quitan la capa, le quitan la máscara y no hay nada. Lo que hay era el espíritu, era la esencia de la peste. La peste que fuera ya había matado a muchos pobres. Los ricos se concentraban en el castillo y la peste ahora se había adueñado de esa especie de palacio de cristal. Así eran las historias. ¿De dónde las sacaba? Hace casi 200 años Edgar Allan Poe. Nos dicen: enhorabuena por la entrevista con el maestro Chicho Ibáñez Serrador. Yo tenía 10 años cuando comenzaron sus Historias para no dormir. Acababa de llegar la tele a mi casa y claro,
a mí no me dejaban ver las historias de miedo. Yo me levantaba hurtadillas y me escondía detrás de un pequeño sillón de orejas, acurrucada por un lado al miedo, a que me descubrieran, y por otro al terror de sus historias. Puedo asegurar que nunca se me han olvidado aquellos escarceos para acercarme a ese maravilloso programa. Quiero decir que parte de la historia de la generación de personas que comenzaban a ver esa tele en blanco y negro han quedado profundamente marcados, ¿eh, Santi? Sí, yo también era pequeño, pero pude ver los últimos coletazos. Y desde luego yo soy un niño del 1, 2, 3. Sí, O sea, sin duda, yo sin duda. los vi todos. Tú llegarías a ver a Kiko Legar, claro. Pude ver el de Kiko Ledgar, el de Mayra Gómez Kemp, pude ver prácticamente todos los que ha habido hasta ahora, y la verdad es que es un recuerdo precioso. Ay, yo no, yo empecé ya con Mayra. Sí, yo también. Yo con Mayra. Además me acuerdo que era los viernes y que estábamos toda la familia sentada en el cuarto de estar con sándwich que traíamos de una conocida casa de sándwich, precisamente todos los viernes para ver el 1, 2, 3. ¿Tú te acuerdas, Juanje? Del 1, 2, 3 perfectamente. Es que era una reunión familiar cuando la tele, totalmente, no como ahora, tenía ese vínculo que hacía que la familia estuviese unida, ¿no? A mí me da pena ahora que en una casa, por ejemplo, yo que digo que somos 5 personas y cada uno tenemos una tele distinta, ¿no? Entonces, no puede ser. Es un poco locura. Entonces, era cuestión de economía también, ¿eh? De economía y el sentimiento que había una tele más digna que hoy día. Pero bueno, habrá Cuarto Milenio en todas, ¿no? Esas televisiones el domingo. Bueno, está la casa que se oye Cuarto Milenio en todo el edificio, vale, ¿no? Luego Santi nos cuenta, contamos entre todos algunas cosas, por favor, amigos. Ahí estamos, tenemos que dar la noticia. Nos habéis... daban unas cifras que eran impresionantes, 1,5 millones de ejemplares vendidos, la colección de Cuarto Milenio, se dice pronto. Gracias. Y ahora sacamos la tercera, y vais a ver algún adelanto, vais a sentirlo, que es sorprendente. El lunes está en todos los kioscos de España, por todas blancas. La gente dice, ¿blanco para el misterio? Claro que sí, blanco y luminoso. Carmen, más mensajes. Sí, y además otra cosa, el próximo jueves vamos a estar en la FNAC, porque un amigo, Eric Fratini, presenta allí El laberinto de agua. Vamos a estar acompañándole. Hacia las 7 de la tarde nos reuniremos allí todos. Pasaremos un buen rato, además contando anécdotas de ese viaje a Venecia. Seguro que hablamos más nosotros que Eric. Su libro. Bueno, no lo sé. Con Eric es difícil hablar más. Eric nunca calla. Pero vamos, que el jueves que viene a las 7 en la FNAC de Callao. Eso es. Y estará gran parte seguro de estos viajeros del misterio del equipo de Cuarto Milenio. Vamos con más mensajes que nos dicen: esa persona que cambió la historia de la televisión no fue la que introdujo al doctor Jiménez del Oso también en la tele. Exactamente. Se preguntaba Jorge desde Las Palmas de Gran Canaria. Correcto. Relatos inolvidables, los bulbos, ¿os acordáis? Hay uno que era, yo lo vi por los DVDs, era una historia terrible de un refugio y una mujer, 2 mujeres solas, una se moría, la enterraba en la nieve y siempre volvía a aparecer en la cama de al lado. Era una historia que me dejó impresionado. María Jesús de Madrid nos dice: creo que jamás he sentido pánico, más pánico que cuando vi en historias que La garra espeluznante, un relato que era La garra espeluznante. Pues dejó un solo cuento sin acabar que se titulaba El faro. ¿Sabéis el por qué no lo terminó? No, yo no lo sé, sinceramente. El faro de Edgar Allan Poe, a ver si logramos saber algo más. El relato que más me ha marcado es La máscara de la muerte roja, nos decía Alex desde Tarancón, y nos dice que tiene 16 años. Caramba. Qué bien que lea esta generación. Mi relato favorito de Poe es El entierro prematuro. Hombre. Para mí es genial, nos decía Merichel desde Terrassa. El entierro prematuro, sí señor. También nos dicen, buena madrugada, espero que se noten los medios que es el año de Poe, con documentales, películas, sus relatos. Gracias por vuestro tratamiento. Creo que se trata de uno de los mejores autores del género, pero sobre todo a la hora de reflejar los secretos de la naturaleza humana. Mi relato favorito, El corazón del Ator. El Magnífico. corazón del Ator y tantos otros, ¿no? El escarabajo de oro, sí. Arthur Gordon Pym, esa misma máscara roja, La caída de la casa User, Wilson, en fin, tantas y tantas cosas. Por cierto, que a la vuelta hay muchas cosas, mucha información, muchos documentos, pero uno que nos ha sorprendido: animales inmortales. ¿Es posible esto? Acaba de descubrir la ciencia, y vamos a hablar con auténticos científicos, una medusa que, fijaos, Juanje, Santi y Carmen, una medusa que cuando está en su proceso de morir va y vuelve a nacer. Por lo tanto, ¿qué código hay dentro? ¿Qué se podría extraer? ¿Hay animales inmortales que nunca mueren? ¿Que llevan miles de años siendo el mismo organismo prácticamente? Es como si la medusa volviese de nuevo a su estadio de oruga. ¿Qué está ocurriendo? Muchas más cosas. Ha pasado algo con David Koresh, el famoso sectario de Waco. Vamos a hablar de la Operación Valkyria. Vamos a hablar de un sinfín de historias que tenéis que conocer. Aquí en Milenio 3, en unos minutos.